Eso es importante y también necesario porque, por ejemplo, sí, tienes razón, se había creado este tema del debate que la verdad que yo también me quedé un poco desubicado porque creía firmemente en lo que mencionabas, pero nos logramos confundir luego con esto de que efectivamente tiene algún tipo de impacto. Ahora, el tema de los medios, Orlando, por ejemplo, ¿por qué cambia de acuerdo al tema? Eso es muy curioso. Yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿por qué, por ejemplo, cuando pasó el tema de la consulta, que hubo mucha campaña para que gane el sí, la gente no comió cuento? Sí. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Depende de mucho el tema o la circunstancia? Mira, yo creo que en este momento hay una situación real y que hay que trabajarla, que hay que procesarla, que hay que discutirla también. Es una realidad muy dolorosa para el país. Yo he recorrido el país, he estado en algunas reuniones, he viajado, he estado con gente, etcétera, y la gente la pasa muy mal, de verdad que la pasa muy, muy mal. Y no solamente es un asunto de seguridad, que por ejemplo, si uno se instala en Durán, que estuve 2 veces en Durán hace Chuti. unos 2 meses atrás, es muy, muy difícil pensar que se pueda vivir tranquilamente. He estado en Esmeraldas, he estado en Manabí, y más allá de la seguridad, que ya es grave, hay otras condiciones que son muy difíciles. Lo que se acaba de revelar como dato que ya se había advertido, que más de 60.000 jóvenes no ingresan al sistema educativo, que no van a la universidad, etcétera, es una realidad muy cruda porque uno se pregunta, ¿qué van a hacer esos jóvenes? ¿A Claro. dónde van? ¿Qué van a hacer esos jóvenes, esos 60.000 jóvenes? ¿Qué le responde el gobierno de Lazo a eso? Y por otro lado, lo que ya se conoce como cifra, que es 280.000 ecuatorianos salieron del país y no volvieron. Es decir, una situación muy cruda porque en ese drama hay niños que se quedan sin papá o sin mamá o sin los dos, que se quedan al cuidado de los abuelos, niños que después incluso no saben ni para dónde ir, ni con quién hablar, ni con quién estudiar, porque no tienen con quién además asesorarse para sus estudios o acompañarse. Y por otro lado, sectores agrícolas, campesinos que la están pasando muy mal, porque además no hay consumo, es decir, la gente trata de comprar lo menos posible. Ahora con las medidas que ha tomado el señor Guillermo Lazo de permitir el ingreso de productos de perfumes, de cosméticos, etcétera, sin pagar impuestos, obviamente pierde mucha gente plata. Claro. Y hay incluso una declaración de alguien que decía, claro, es que hemos permitido que ingresen estas cosas porque la gente ya no tiene trabajo. Entonces dice, entonces la gente se está yendo para ir a traer y vender cositas de acá. Es una situación muy grave, muy grave. Por eso digo, si esa es la realidad, y hay unos candidatos que están ofreciendo cosas, incluso algunas Daniel Noboa copia textualmente las propuestas de Luisa González, y digo copia porque no les había dicho en primera vuelta, nunca las dijo en primera vuelta. Entonces, obviamente, me parece que esa realidad se va a reflejar en el voto. El voto puede ser, digamos, muy emocional, como dicen los expertos, pero también es acumulado también de una fuerte expectativa de futuro, de un deseo de otro futuro. Ujú. Y yo no sé, sinceramente, si Daniel Noboa le está gestando en la gente la idea de un futuro distinto que no sea igual o sea peor que el del señor Guillermo Lazo y el señor Lenín Moreno. Bueno, eso es una de las cosas que también nos toca a nosotros. Yo le decía a la gente que Novoa particularmente nunca apareció, nunca se lo vio y que ahora por lo menos es importante haciendo esa contraparte porque sí, está entregado y esto calcado cuando pasó con Lazo, la entrega de los medios nacionales, TC y todos, para la campaña. Eso está, sí, es una pelea desigual. Es una pelea desigual. Claro, Entonces, por lo claro. menos, Orlando, por lo menos mostrarle a la gente la otra parte y que tome su decisión. Yo le digo a la gente, ya con esto que ha declarado Novoa hace poco sobre el tema de los médicos, sobre la falta de respeto al gremio, sobre la vicepresidenta que tratan de ocultarla, me gustaría tu criterio acerca de esto, qué tan positivo o negativo es esto de que han tratado de hacer casi un video diciendo chao, váyase por otro lado porque nos está haciendo daño. Ya si con todo eso la gente le da el voto, también hay una carga de responsabilidad social, Orlando. Mira, es que por eso digo que la realidad es tan cruda, tan cruel, tan dramática para la gente, que si nosotros volvemos a tener en la presidencia a una persona casi de las mismas características de Guillermo Lazo, que no tenía capacidad, que sus propios aduladores le declaran ahora de inepto e incapaz. Tú habrás visto Sí o vi, habrás escuchado la entrevista que le hice a Luis Eduardo sí Vivanco. la vi. Ellos fueron los principales promotores o resortes de un lavado de imagen del señor Guillermo Lazo y ahora están arrepentidos porque son víctimas de su régimen, Uh -huh. de su sistema. Si nosotros volvemos a tener una presidencia de esas características,
te aseguro que en abril o junio o octubre del próximo año tenemos otro levantamiento indígena, tendremos Totalmente. movilizaciones sociales, tendremos una asamblea desprestigiada porque la polarización sería extrema y al mismo tiempo con un país mucho más aferrado a la inseguridad porque no le veríamos solución inmediata. Yo te digo sinceramente, a mí me preocupa mucho que el modo en que están actuando ya los deconstruye, que se manifiestan prácticamente en posturas hasta neofascistas, me preocupa porque ellos van a chantajear al presidente de la República, tal como lo hizo en su momento Pachacuti con Guillermo Lazo. Ujú, ujú, Exactamente lo mismo. Entonces, ujú. no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces, aquí ya no se habla de proyectos, no se habla de futuro, no se habla de esperanza, se habla de una incertidumbre general que creo que la gente tiene que discutir. Ahora, cuando uno dice la gente, también hay que distinguir varios segmentos. Claro. Hablan de los jóvenes y yo les pregunto siempre a los expertos en análisis de encuestas y de cifras y demás, ¿cómo son los jóvenes del sector popular? ¿Cómo son los jóvenes del sector medio? ¿Cómo son Uf, los jóvenes complejo. del sector alto? ¿Cómo son los jóvenes del sector sur de Quito, del norte de Quito, los de los valles, los de Chimborazo, los de Imbabura? Porque me parece que también se generaliza y es una ayuda para entender incluso a quienes hacen campaña política.